Hola chicos, ¿cómo andan? Mi nombre es Diego, soy el profesor de historia. Con algunos ya nos hemos conocido en las primeras clases que hubo presenciales. Otros no los conozco en persona, pero bueno, acá están conociendo mi cara. Soy el profe de historia y trataremos por este medio de estar un poquito más cerca. Esa es la idea. Hoy les quiero contar una pequeña historia y que podamos hacer a través de ella una pequeña actividad para tratar de continuar con los aprendizajes dentro de lo que se puede y para tratar también que algo que es muy importante, estar cerca de ustedes. Espero que estén pasando lo mejor posible esta cuarentena. Y bueno, vamos a arrancar. Les quiero contar que no es que no me sé poner en el centro de la imagen, sino que vamos a utilizar este costado de aquí para poner algunas imágenes. ¿No es cierto, Diego? Bien. Les quiero hablar de la pandemia de la fiebre amarilla que sufrió Buenos Aires, lo que hoy es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año 1871. En el siglo XIX nos gobernaba Sarmiento, en ese momento, en una de las presidencias históricas. La Argentina venía de salir de la infame Guerra del Paraguay, en la que junto a Uruguay y Brasil habían diezmado la población paraguaya. Pero se trajeron algo de Paraguay, que era esta pandemia, esta enfermedad, que era la fiebre amarilla. En un principio no se sabía de dónde venía y se creía que se contagiaba por una especie de vaho que se generaba en el aire y que la contagiaban los otros enfermos. Los que ya traían la enfermedad contagiaban a los demás. Más adelante vamos a ver cuál es la verdadera razón de esta enfermedad. Más allá de esto, tenemos que decir que, aparte de cómo se contagiaba la enfermedad, la situación en cuanto a lo que era higiene de la ciudad en ese momento era perfecta para contagiarse cualquier tipo de enfermedad. Perfecta en el mal sentido, me refiero, ¿no? O sea, para el escritor Santiago Estrada, Buenos Aires era un taller de epidemias, para que se entienda más o menos de qué hablamos. Estamos hablando de calles de barro, de mucha suciedad, de animales que morían y quedaban muertos sin putrefacción en el medio de la calle. Estamos hablando de la época de la inmigración, donde venían muchos inmigrantes que vinieron acá a tratar de hacerse la América, como se decía en esa época, creyendo que iban a obtener grandes riquezas, y no hicieron más que sumirse en la pobreza. Escapaban de la pobreza europea y vinieron a la pobreza argentina de ese momento. Se juntaban en los conventillos, y esos conventillos eran lugares muy poco limpios, ¿sí? Tengamos en cuenta que hay costumbres que hoy nos parecen raras, pero por ejemplo había esto que ven acá, que son escupideras. La gente escupía ahí, eso se limpiaba una vez cada tanto. Las letrinas estaban fuera del conventillo, por lo tanto también se utilizaban estos orinales que ven aquí, que también, como verán, no es algo que ayude mucho. Y también vamos a tener el tema de las cloacas que no existen y el tema del agua potable. ¿De dónde sacaba el agua la gente? En general se sacaba de esto que ustedes deben haber visto en algún lado, se llaman aljibes. ¿Y cómo se hacía para que este agua esté limpia? Para que no tenga bacterias, se ponía dentro un sapo o una tortuga de agua para que se comiera las bacterias. El problemita era que esa tortuga, sus desechos, o el sapo, sus desechos los hacían el mismo agua que después tomaba la gente. O sea, hermoso para tener estos problemas. Bien, dentro de este contexto, en este lugar va a llegar la fiebre amarilla. Recordemos que, como dijimos, venía del Paraguay y antes de llegar a Buenos Aires, en el año 1870 aproximadamente, va a pasar por Corrientes, en donde va a matar a una de cada 6 personas. Sí, de 12.000 personas que tenía Corrientes en ese momento, van a morir 2.000 personas. Y no va a quedar nadie, va a huir toda la gente que pueda, se va a huir de la ciudad. Bien, dijimos, llega a Buenos Aires. El 2 de enero del 71, el 27 de enero del 71 hay 2 casos. No les dan importancia. Son gente pobre y se les da poco importancia. Para febrero hay entre 10 y 15 casos diarios. Casos me refiero a muertes diarias, ¿sí? Tampoco se le da importancia. ¿Por qué? Por 2 cuestiones. Primero, porque venía el carnaval, festejo muy importante de la época, y nadie quería ser aguafiestas.
El doctor Eduardo Wilde va a decir que venía una enfermedad muy complicada y los medios de comunicación y los gobernantes lo van a tratar de aguafiestas. Y aparte había una cuestión, los que morían eran pobres, gitanos como se les decía a los italianos, inmigrantes. Entonces las clases altas que manejan los medios de comunicación no se interesaban mucho por esta problemática. Para marzo, los casos diarios van a ser 100, ¿sí? El carnaval va a terminar y el problema es que esta pandemia, esta enfermedad que es la fiebre amarilla, va a salir de adentro de los conventillos y va a desbordar la ciudad. Primero, ahí es donde las clases altas, cuando llegue a las casas de la élite, se van a dar cuenta del problema y, como sabemos, las enfermedades no entienden de clases sociales y cuando te enfermas y te morís, no importa si sos pobre o rico. Pero las clases sociales, ahí sí van a reaccionar las clases altas y van a empezar a tomar ciertas cartas en el asunto. Por ejemplo, se va a cerrar el puerto y se va a poner en cuarentena. Las provincias linderas a Buenos Aires no van a dejar entrar a ninguna persona ni ninguna mercadería que venga de Buenos Aires por miedo a los contagios. Se prohíben los bares, colapsan los hospitales. Acá hay algo importante, eso es lo que estamos tratando de evitar con esta cuarentena, que colapsen los hospitales. Se quedan algunos médicos, 60 de los 70 que había, 10 huyen y todos empiezan a huir hacia el norte de la ciudad, en donde más luego se van a fundar, vamos a ver, se van a armar nuevas casas y se van a fundar nuevos barrios donde va a quedar la gente rica. Acá, cuando estamos hablando de esta zona en donde está la pandemia, estamos hablando de la zona de San Telmo, ¿sí? Lo que sería el sur de lo que es el hoy Cava o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Suben los precios de los medicamentos, se empiezan a terminar los ataúdes, no alcanzan los coches fúnebres los que levantan los muertos. Es terrible, para mediados de marzo va a haber 150 muertos por día, ¿sí? Y acá hay una cuestión. Hablábamos de los médicos, dijimos hay pocos médicos, hay 60. El tema también es que ahí los médicos no tenían demasiado que hacer. ¿Por qué? Porque no se sabía qué era lo que provocaba esta fiebre. Lo único que se sabía eran los síntomas, que te daba fiebre, y se trataban de combatir esos síntomas, pero sin mucho más saber qué hacer. Obviamente hubo algunos inventos de medicamentos que no sirvieron para mucho, y lo que hacían los médicos era principalmente dar vomitivos y alguna especie de diuréticos para que la gente pudiera sacar, creían ellos, el virus de encima. Y lo que hacían en realidad era debilitar más a las personas y muchas morían. Acá hay una cuestión, cuando sale de los conventillos el virus, las clases altas van a culpar a los italianos como chivo expiatorio de esta problemática. Paradójicamente para los italianos, el virus lo estaban trayendo los médicos porque creían los italianos, que no entendían mucho el idioma tampoco, que estos médicos traían los virus de parte del gobierno para contagiarlos y matarlos. Sí, todo una locura, nadie entendía nada, los muertos se acumulaban en la calle directamente. Y para abril, aquí llegamos al punto máximo de esta pandemia, en abril, en donde vamos a tener más de 500 personas muertas por día. Antes de esto pasa algo loco. En marzo, dijimos, se va a formar el 13 de marzo la Comisión Popular. Roque Pérez va a ser quien la presida, unas 8.000 personas se van a juntar en la Plaza de Mayo, lo que es la Plaza de Mayo, y van a tratar de ocupar el lugar que el gobierno no estaba ocupando. ¿Por qué? Porque el gobierno no sabía qué hacer y lo que hizo Sarmiento y su vice Alsina es el 19 de marzo huir de la ciudad. Esto me había olvidado decirlo. Antes de que la epidemia fuera fuerte, a Sarmiento los médicos le recomendaron que haga una cuarentena, como la que tenemos ahora. Y él se negó. Dijo que los argumentos médicos no eran suficientes como para coartar la libertad de comercio. Es decir, fíjense cómo la economía muchas veces se pone por sobre la salud y la vida humana. Fíjense los datos
Y algo similar está pasando hoy en día en el mundo con Estados Unidos y Brasil. No se quiso hacer la cuarentena para priorizar la economía y la enfermedad termina pasándole por arriba a estas decisiones mezquinas políticas desde la economía. Así que nada, les quería agregar eso. Nos vemos.